Eh, Buenas tardes y para todos mis amigos. He estado muy inquieto leyendo Romanos capítulo 9 por una razón y por otra. Y dentro de lo que el Señor ha puesto mucha inquietud es conversar un poco sobre el concepto de predestinación. Entonces realmente lo que quiero compartir es que con mucho respeto para todas las personas que me siguen y que escuchan mis audios, yo quiero que me den la oportunidad para decir y compartir lo que voy a desarrollar. Primero lo que quiero decir, y suena un poquito brusco, pero les pido el beneficio de la duda. Eh, Estoy inquietísimo, pero muy inquieto. Y me parece que me incluyo ahí, nos vendieron un concepto de la predestinación, bueno, para el caso mío, un concepto de predestinación un poco erróneo, o digo yo, mal enfocado. Porque inclusive hay un grupo de teólogos y pastores y líderes que defienden la predestinación como un tema de que ya los que van a ser salvos, ya van a ser salvos y punto. Y los que no van a ser salvos, no van a ser salvos y punto. Y ese grupo lo defiende, pero lo interesante de todo es que, aunque lo defienden y todo, uno puede percibir, porque me pasa a mí, que no es consistente el asunto de sostener esa, mm, mm, esa interpretación. Hay otro grupo con respecto a la predestinación que defienden y buscan todo tipo de citas bíblicas, inclusive como los del primer grupo, en que es posible, es posible que las personas eh, puedan llegar a ser salvas porque no sabemos quién sí y quién no, ¿verdad? Entonces, para ser honestos, a veces yo navego en la mala enseñanza que tuve. Digo, navego porque ahora el asunto está cambiando en mi corazón. Ahora lo voy a compartir. En que navego y yo viajo de la mala enseñanza que tuve, de que ya se sabe quién va a ser salvo, sí o no, y viajo de ahí a la posibilidad de que nadie sabe quién va a ser salvo. Y entonces tenemos que eh, predicar, ¿verdad? Y lo que voy a comentar se ajusta bastante a esta segunda posición, que es: no sabemos quién va a ser salvo, solamente el Señor. Pero yo quiero explicarlo porque me llegó a mi corazón lo que quiero compartir. Una de las primeras cosas que quiero compartir es que no quiero usar las citas bíblicas clásicas que hablan de la predestinación, como por ejemplo Efesios en el capítulo 1, ¿verdad? No quiero hacer no quiero retomar esas citas clásicas, porque esas citas clásicas inmediatamente me posiciona en mi mente la mala enseñanza que creo que me fue puesta por muchos años. Entonces, para eso voy a usar Romanos capítulo 9. Pero no solamente está en Romanos capítulo 9 el concepto de la salvación, sino que también está en el Evangelio
de San Juan capítulo 6 en los versículos 39 y 40. Y también está ¿cómo se llama? En San Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús dice, no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Entonces, ¿cómo es que funciona este asunto de la predestinación? Entonces, permítame, voy a leer en Romanos 9, del 13 hasta el 24. Dice así, 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Voy a leer hasta ahí. Entonces, leyendo esta parte de Romanos capítulo 9, escrito por el apóstol Pablo, que lo escribe con muchísima profundidad, entonces pude extraer, o el Señor me llevó a que yo meditara en la información que yo tenía sobre la predestinación. Entonces, inmediatamente me di cuenta que no estoy bien. Yo personalmente, no estoy bien, ¿verdad? Porque si usamos las citas bíblicas clásicas para el tema de la predestinación, entonces dice que, dice Efesios capítulo 1, dice versículo 4, voy a leer, ese es, digamos, es una de las citas clásicas de la predestinación. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Voy a leer ahí hasta el 9. Entonces, claro, ahí dice, o sea, si usted lo lee así,
sin considerar todo el discurso de la palabra de Dios, entonces te deja la idea de que hay personas que ya están predestinadas para la salvación. Pero ahí está el punto, lo que acabo de decir. Si solamente se lee Efesios o las otras citas clásicas de la predestinación, si solamente se lee ahí y no se considera todo el discurso de la palabra, entonces es muy fuerte el pensar y concluir de que hay gente que ya viene predestinada. Entonces según el diccionario, vamos a ver la palabra predestinación. Entonces, buscando en el diccionario, aquí en internet, dice así: la predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. El concepto se utiliza en el ámbito de la religión para nombrar al designio de Dios que selecciona a través de la gracia divina a las personas que alcanzarán la gloria. Otro sabor acá vamos a ver, dice aquí, ¿qué es la predestinación según la Biblia? Entonces dice que se entiende que predestinación es el acto de Dios de ofrecer anticipadamente a todos los seres humanos el inalterable plan de salvación trazado por Dios en favor de sus hijos. Gracias a la encarnación, muerte y resurrección de Jesús nuestro Salvador. Romanos 8, 28, 39. Y entonces vamos a ver sinónimos de la palabra predestinación. Entonces, un sinónimo de la predestinación es elegido, escogido, señalado. Entonces, si vemos esas definiciones en el contexto o en el marco de la sabiduría humana, de ahí nos dobla el brazo y nos obliga a interpretar Efesios 1 exactamente como esta definición que la sabiduría humana está presentando. Y entonces, yo, porque digamos en los devocionales que yo tengo con Jenny, estábamos viendo 1 Timoteo, capítulo 2, y entonces habla algo que me impactó sobremanera, pero sobremanera. Por ahí en el canal de YouTube, el canal que tengo, Se me abrió el cielo, yo comparto los estudios bíblicos de 1 Timoteo. Entonces dice 1 Timoteo, por donde llegué ahí en el capítulo 2, y entonces hice un freno, porque el Señor me trajo a mi mente el concepto de la predestinación. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de 1 Timoteo, dice, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, dice el versículo 4, Jesucristo, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, no dice algunos, no dice solamente los que están predestinados, dice todos, absolutamente todos. Entonces yo empecé a inquietarme y a sentirme incómodo en mi corazón. Y yo me di cuenta, pero entonces me fui mal enseñado con el asunto de la predestinación, ¿verdad?
Y entonces empecé a meditar y a meditar. Entonces, ¿cuál es el error? Así lo veo yo. Que no podemos, bueno, voy a parar este audio y voy a hacer otro para poderlo manejar por WhatsApp.